versos allí de la palabra y luego vamos a estar reflexionando sobre esto. Dice Lucas capítulo 5, el verso 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Verso número 2 dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El verso 6 dice: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Verso 7 dice: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Verso número 9 dice: porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Verso 10 dice: y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y el verso número 11 dice: y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Es una hermosa porción de la Biblia, un hecho histórico. Aquí esto no es una parábola. Bueno, es una parábola vivida, digámoslo así, porque el Señor se valió de este milagro, se valió de esta experiencia que estos hombres tuvieron para hacer un llamamiento. Y estaba pensando en lo maravilloso de este milagro y estaba tratando de extraer de él precisamente esto. ¿Qué es lo maravilloso? ¿Qué es lo glorioso que tiene este milagro? Usted lo que puede ver es que el Señor usó este milagro para hacer un llamado, para llamar, y como dice el verso anterior, el verso 10, para decirle a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Estaba pensando esta palabra, cómo hoy puede convertirse en bendición para nuestra vida. Y estaba pensando si tuviera que darle un título a este mensaje. Bueno, se me vienen muchos títulos a la mente, pero yo creo que uno de esos títulos que pudiera darle a este mensaje es: ¿quién es tu Señor? Ustedes dicen: ¿cómo así? Bueno, ahora vamos a llegar a entenderlo. Pero creo que pudiera darle ese título a este mensaje: ¿quién es el Señor de tu vida? Y me gustaría tal vez desde ya dejar esa pregunta allí, formular esa pregunta, y que pudiera alguien esta mañana responderla, pero responderla desde la sinceridad, responderla siendo consciente de verdad quién es el que está señoreando nuestra vida. Bueno, el milagro, como acabamos de ver, es muy hermoso porque el Señor estaba predicando.
el Señor ya había iniciado su ministerio, o sea, Él no esperó tal vez que hubiese un grupo allí para decir, bueno, ahora sí que ya tenemos aquí algunos, entonces vamos a ir. No, el Señor venía predicando. Los primeros versos de este capítulo nos dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, las gentes ya lo estaban escuchando. Había, dice, gentíos, había muchos que venían a él porque sabían que de su boca la palabra que salía no era la palabra de un hombre, no era el pensamiento de un hombre, sino que lo que salía de su boca era la misma palabra de Dios. Y entonces dice ya el verso 2, dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Habían unos pescadores allí, ya luego usted conoce más acerca de ellos, pero en ese momento eran simplemente pescadores. Eran personas que estaban allí a un lado, estaban, digamos, en sus negocios, estaban haciendo su labor diaria, cotidiana. Tal vez muchos le conocían y muchos sabían porque seguro que hasta le habían comprado pescado, seguro. Y de pronto muchos llegaban, usted es el que pesca, a ver, tiene, no, pero en esta ocasión no había. Ellos estaban, dice, ya habían terminado sus labores y habían descendido, dice, de ellas, de las barcas, y lavaban sus redes. Y dice el verso número 3, dice que, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Este es el mismo Pedro, Simón Pedro. Entonces, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ese día esa barca había llegado vacía. Ese día la barca, bueno, había cumplido una función, pero como que no había sido muy provechosa. A veces venía con peces, esta vez no. Así que ahora esta barca se presta, es para otra función, y la función es que el Señor Jesús ahora está sentado en aquella barca y desde esta barca está enseñando a la multitud. Ya, yo le pinto de alguna manera, trato de imaginar y también invitarle a usted a imaginar este suceso. El Señor Jesús está sentado en esa barca y está sentado, está cómodo y está predicando. Pero dice el verso número 4 que cuando termina de hablar, cuando terminó de predicar, entonces le dijo a Simón, le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y uno le llama la atención porque el Señor se interesa en lo que estos hombres hacen. El Señor, en ese momento habíamos podido anular todos esos versos siguientes, y en esos momentos había podido haber hecho un llamamiento. El llamamiento que le hizo se lo había podido hacer ahí, ¿cierto? O sea, él no necesitaba de todo este proceso. Sin embargo, antes de hacer el llamado, mire lo que nos encontramos. El Señor le dice a Pedro, le dice, Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Vayan y pescan. El verso número 5 dice que respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Señor, eso que tú nos estás mandando a hacer, ya lo hemos hecho. Estamos cansados. Ellos estaban un poco, como decía nuestro hermano Edgardo esta mañana, un poco trasnochados. Habían estado
trabajando toda la noche, incluso ya habían lavado las redes. ¿Para qué volver a enmugrar las redes? ¿Para qué volver a arrojarlas allí si no hay peces? Y entonces Simón le dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y hasta ahí pareciera ser que la respuesta es completamente negativa. Hasta allí uno pudiera pensar que Simón resueltamente la respuesta a él es no vamos a hacer lo que tú nos estás mandando. Pero vemos que no se termina, vemos que no hay un punto final, sino que luego de esto le dice, mas en tu palabra echaré la red. En ese momento, cuando Pedro llama a Jesús, lo llama maestro, Pedro ha reconocido algo que la misma multitud también ha reconocido. ¿Y qué es lo que ha reconocido? Que lo que sale de la boca del Señor es la palabra de Dios. Recuerda que era lo que leíamos en el principio. La multitud se agolpaba para escuchar la palabra de Dios. Y esto, ahora que Pedro ha escuchado, él ha podido reconocer y algo allá en su interior se ha comenzado a formar. Y es la fe en la palabra. Y hermano, nosotros debemos de saber que lo que el apóstol Pablo en algún momento predicó, eso es verdad. El evangelio es poder de Dios para salvación. Este evangelio, el Señor aquí de alguna manera le está mostrando a sus discípulos, o bueno, a quienes van a llegar a ser sus discípulos, porque hasta el momento no lo eran. Pero lo que les quiere mostrar a ellos es que lo que Él habla no son solo palabras, que lo que Él hace no es algo humano, digámoslo solamente, sino que lo que Él ha traído es algo muy poderoso. Y entonces por eso Él los manda y ahora Pedro responde y responde con fe. Por eso le dice, mas en tu palabra echaré la red. Yo no sé si es como si Pedro le estuviera diciendo, Señor, vea, si usted lo que está hablando es palabra de Dios, yo voy a ir a echar las redes en su palabra y algo va a tener que suceder si lo que usted habla es palabra de Dios. O sea, de alguna manera Pedro está responsabilizando al Señor Jesús por el resultado que ellos puedan tener de ese trabajo que van a realizar. Ya como dice, si nosotros vamos y no pasa nada y no hay peces, vea, es porque lo que usted habló, entonces no es verdad. Y entonces por eso le dicen, más en tu palabra echaré la red. Hermano, vea, esto es tan maravilloso. Nosotros, bueno, muchas veces hemos escuchado de que en el contexto de este pasaje, Pedro, bueno, ellos eran los pescadores. Ellos eran los expertos, digámoslo así. Pero el Señor Jesús, en el contexto bíblico, a Él se le conoce como carpintero. Incluso algunos lo señalaban de esa manera. Y algunos de manera incluso hasta despreciativa hablaban de él. Pues, ¿qué acaso este no es el vecino nuestro, el carpintero? Sin embargo, este carpintero llega donde alguien que es experto en algo, pero él llega a aconsejar, él llega a enseñar. Y sabe, Pedro fácilmente hubiera podido rechazar. Y Pedro le hubiera podido colocar la manito en el hombro al Señor Jesús y decirle, Señor Jesús, vea, usted lo que predica es muy bonito, usted enseña muy bonito. Vea que me impactó lo que usted dijo. Me llegó al alma. Pero Jesús, vea, esto lo manejo yo, esto yo lo sé.
Y yo sé que si ya hemos trabajado toda la noche, no hemos podido pescar, no hay peces. La noche era el mejor momento para ellos en ese momento para haber pescado, y ya lo hicieron en el mejor momento y no lograron nada. Ya puedo decirle, Señor, vea, esto es perdido, que nos manden. No, estamos cansados, estamos trasnochados. Sin embargo, de alguna manera Pedro quiere poner a prueba la palabra del Señor Jesús. Alabanzas a Dios. Mas en tu palabra, dice Pedro, mas en tu palabra echaré la red. Y dice el verso número 6. Dice, y habiéndolo hecho. O sea, él no se quedó en palabras, sino que él convirtió sus palabras en acciones. Y entonces dice, y habiéndolo hecho, habiendo obedecido, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Oiga, vale la pena poner a prueba la palabra de Dios. Escúcheme bien esta mañana, vale la pena. Vale la pena, amigo, usted que nos escucha en esta mañana, vale la pena que usted ponga a prueba si lo que predicamos, si lo que dice la palabra de Dios es verdad. Tal vez muchos han estado escuchando la palabra y hay quien dice, pero es que a mí me dicen que si yo le entrego mi vida al Señor, en las cadenas que me atan, el vicio, todo eso, dicen que Dios tiene el poder para libertarme. Y yo lo he escuchado. Y hermano Jairo, hermano Edgardo, a mí no me extraña lo que ustedes me dicen, porque lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Que si yo me entrego a Dios, que si le entrego mi vida al Señor, mi vida va a ser diferente. Mi vida va a ser transformada. Voy a ser hecho una nueva criatura. Mi hogar va a ser restaurado. Pero de pronto algunos se quedan allí simplemente en los pensamientos, simplemente incluso en las palabras, pero no se atreven a pasar a las acciones. Y yo le quiero invitar en esta mañana para que usted pueda cruzar ese umbral allí y pueda hacer lo que dice aquí la Escritura, y habiéndolo hecho. ¿Por qué no le entregas tu vida a Dios? ¿Por qué no te colocas en las manos? ¿Por qué no colocas tu vida? ¿Por qué no colocas tu hogar, tu familia, tus hijos? ¿Por qué no los pones en las manos de Dios? Oiga, ¿qué sucederá? Eso fue lo que en este momento yo veo a Pedro y dicen que a ver qué va a pasar. Señor, yo sé que no hay peces, pero en tu palabra. Y vemos que, y habiéndolo hecho, me llama la atención esa palabra, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Cuántos de nosotros se nos predicó la palabra? Vimos un mensaje de esperanza o escuchamos un mensaje de esperanza y vimos un futuro diferente para nosotros. Oiga, hermano, y nos tocó, digámoslo de esta manera, porque no pudimos resistirnos ante ello y tuvimos que salir corriendo a entregarle nuestra vida a Dios. Porque, hermano, nos dimos cuenta de que no perdíamos nada, digámoslo así, si aceptábamos el llamado del Señor. Tal vez estábamos cansados, muchos cansados de religión, muchos cansados de intentos, muchos, ya es que yo ya lo intenté antes, ya yo lo quise antes, pero no lo conseguí, no lo logré. Pero ahora, al oír nosotros la palabra de Dios, como que viene la fe y viene el pensamiento, bueno, ¿y qué pasa si en esta ocasión yo me entrego a Dios? ¿Qué pasa si yo dejo que Dios sea el que obre? ¿Qué va a suceder? Y hermano, algunos hasta temblando, déjeme decirlo, hasta temblando, llegamos al altar y le entregamos nuestra vida al Señor.
Y ahí es donde se cumplió también para nosotros, perdón, ese y habiéndolo hecho. Y habiéndolo hecho, hermano, no, ese que no se quedó simplemente en las palabras, sino que lo convirtió en una acción y habiéndolo hecho. Hoy en día no nos arrepentimos. Hoy en día nuestras redes están llenas. Escúchenme bien, hoy en día nuestras redes están llenas. Hemos sido bendecidos, hemos sido prosperados, fuimos libertados, fuimos transformados. No te quedes simplemente pensando en lo que Dios puede hacer, sino convierte esto en una acción y deja que el poder de Dios se glorifique en tu vida. El verso número 7 dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Dice, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y el verso número 8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor. Escucha eso, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Y qué dice el verso siguiente? Dice el verso 9, dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de los que estaban con él. O sea, hermano, ellos entendieron que esto que había sucedido era algo extraordinario, pero que era algo sobrenatural. Ya ellos habían pescado muchas veces. Yo no sé en su pescar en cuántas ocasiones habían echado las redes y las habían sacado llenas. Ya eso puede que sí, puede que en muchas ocasiones una vida de un pescador puede que eso sea muy normal. De pronto no cotidiano, pero de pronto normal, sí. Y arrojar las redes y cuando las va a sacar, darse cuenta de que están llenas, que es demasiado el peso. Pero tal vez en otras ocasiones lo hubiesen tomado de una manera, uy, qué bendición, ¿cierto? Uy, qué bendición, mire esto, mire cómo, oiga, vamos a tener abundancia. Oiga, las redes, y de pronto llegar a casa y decir, vea, esposa, vea que estuve pescando, oiga, qué bendición, vea, hoy arrojamos las redes y eso casi no podíamos sacarle, nos tocó llamar a otros. Puede que eso en otro contexto lo hubiesen tomado como de una manera normal. O también pudiera ser de que ellos sí habían sacado las redes muchas veces llenas, pero no en esta cantidad, no en esta misma magnitud de lo que ahora ellos estaban viendo. Pero, ¿por qué en otras ocasiones se hubiesen llenado de alegría? ¿Y por qué en esta ocasión dice la palabra que el temor se había apoderado de ellos? ¿Por qué en esta ocasión existe temor al punto de que leíamos en el verso anterior que Pedro viene y cae de rodillas delante del Señor y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador? ¿Por qué en esta ocasión hay tanto temor? Y hermano, es porque ellos saben que lo que ha sucedido es un milagro. Ellos saben que lo que ellos están experimentando allí no es algo normal, no es algo natural. Ellos sabían que en ese momento no era el mejor momento para pescar. Sabían que los peces, quién sabe qué se habían hecho, pero ellos sabían que no había peces porque durante toda la noche habían estado lanzando las redes y las habían estado sacando vacías. Entonces, ¿por qué ahora las redes están llenas? Cuando Pedro a lo que ha dicho es, Señor, en tu palabra echaré la red. O sea, ellos saben que esto que sucedió es el poder de Dios y se lo atribuyen a Dios.
el que ahora las redes estén llenas. Por eso el temor de ellos. Y sabe, hermano, yo le decía en un principio que el Señor había podido saltarse este proceso y había podido pasar directamente a hacerles un llamado. Había podido pasar de una vez al verso 10, donde dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor había podido saltarse todo esto, pero sabe que el Señor usó este milagro para demostrarle a ellos, decía en un principio, para demostrarles su poder. Y sabe, yo estaba pensando de que la manera como Dios se les mostró a ellos es algo como tan bonito. Porque, hermano, Dios no los sacó, digámoslo, de su contexto, sino que Dios, en el mismo contexto de ellos, fue donde Dios se mostró y donde Dios se glorificó. Se glorificó con peces, se glorificó con abundancia, pero porque era precisamente el campo que ellos conocían. Decía que el campo en el que ellos tal vez se sentían expertos, pero en ese mismo campo, en ese mismo oficio, Dios se muestra, y como el Señor se muestra que está por encima de ellos mismos, que decían en un principio, ellos son los conocedores, pero llega el Señor y de pronto alguien pudiera decir, Señor, ¿usted qué conoce de peces? ¿Usted qué conoce de pescar? Usted, este no es el tema suyo, usted esto no sabe. Entonces, claro, fácilmente alguien hubiera podido haber dicho eso. Pero lo que ellos no sabían es que este Jesús que ellos estaban viendo allí conocía muchísimo de peces. Y conocía tanto de peces porque él mismo era el que los había creado. Eso era lo que ellos no conocían. Y claro, cuando ellos ven el milagro, ellos tienen que reconocer la superioridad que hay en el Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Yo estaba pensando que el Señor, si ellos no hubieran sido pescadores, hablemos de otra profesión. Si ellos, no sé, hubieran sido labradores, si ellos hubieran sido médicos, sabe que Dios hubiese usado de un milagro precisamente de acuerdo al contexto que ellos tenían, para mostrarles la superioridad del Señor. Y yo lo pienso y lo creo, que incluso hoy día el Señor puede glorificarse, y mostrar su poder en aquello donde tú estás. Y de pronto usted me escucha esta mañana, usted dice, hermano, pues yo quisiera ver la gloria, yo quisiera ver el poder de Dios, pero pues tal vez no lo vas a ver con peces, ni lo vas a ver con una barca, ni con una red, porque puede que no sea el contexto tuyo. Ahora, creo, tal vez por allí haya alguien que me escucha, me dice, hermano Jairo, yo sí soy pescador. Pero hermano, yo creo que Dios, Él lo que hace es que Él se mete, como miramos en un principio, Él se mete en nuestra barca. Él se mete en nuestro entorno, en lo que, donde incluso usted y yo podemos sentirnos como expertos, como que es que nosotros somos los que sí sabemos, y Dios se puede meter ahí para mostrarnos su gloria, para mostrarnos su poder y para mostrarnos que Él es más grande de lo que usted y yo nos podamos imaginar. Bueno, un médico, el Señor incluso lo ha hecho. ¿Cuántos médicos han tenido que ver cómo ellos, hasta con su soberbia, en medio de su altivez, han dicho, no, es que este hombre ya, a usted le quedan tantos meses de vida, vaya para su casa, usted ya la vida se le acabó, ya aprovechen lo que le quedó. Pero a ese que le dieron meses,
Luego el mismo doctor se lo tiene que encontrar. Oiga, y ya ni lo reconoce. Es tanta la restauración que la persona ha tenido que el médico le dice, ¿usted quién es? Y usted no acuerda de mí. No, yo no sé, no sé ni quién es usted. Bueno, yo he atendido tantas personas, pero la verdad no lo recuerdo. ¿Usted no acuerda que usted fue el que me dijo que me quedaban tantos meses de vida, que me dijo que me iba a morir, que no había, que la ciencia no tenía nada, que la medicina no tenía nada? Oiga, ¿y qué fue lo que pasó? Pues hermano, que aquello donde el ser humano tiene límites, el poder de Dios es ilimitado. Hermano, Dios puede llegar y Dios se puede mover. Y Dios, déjeme decirlo de esta manera, Dios nos puede tapar la boca a cualquiera de nosotros. Dios lo puede hacer. Y entonces, y bueno, en el caso de ellos, hermano, ellos eran pescadores y se glorificó de esa manera. Yo no sé cuál es el campo tuyo, hermano, pero yo creo que Dios allá en aquello que nosotros tal vez nos sentimos que sabemos mucho, que somos mucho, el Señor puede demostrarnos que Él es mucho más grande que nosotros. Yo estaba pensando anoche mientras reflexionaba, tal vez cuántos hay que en su trabajo tal vez manejan algún vehículo, tienen algún medio de transporte público, trabajan en él. Y de pronto uno a veces, bueno, vienen situaciones. Estos días incluso me sucedió algo cuando salía de recoger los niños del colegio. Bueno, para salir hay una cuestica, allí hay algo. Tenemos que subir y nos tenemos que incorporar a una avenida. Una avenida, pasan muchos carros. Y a veces es muy complicado porque pues no hay, o sea, cuando lo ven a uno es que uno se asomó, que uno asomó las narices, decimos las narices del carro. Y estos días salía con mis hijos, venía mi esposa, venían mis hijos en la parte de atrás. Y cuando salimos a incorporarnos en la avenida, yo vi que no venían carros. O sea, es un carril, bueno, son dos carriles, digamos, subiendo, entonces vienen los dos carriles. Entonces yo vi que por el carril de la orilla no venían carros. Y entonces yo me salí, pero cuando yo me salí por el otro carril se venían carros, que es el carril de acelerar, y una persona de manera imprudente, él trató de adelantar, yo no lo vi a él porque venía un bus grande y el carro venía detrás de ese bus y él trató de adelantarlo por donde no se adelanta. Y por ahí era que nosotros habíamos salido. Y cuando, de verdad, hermano, yo les digo, cuando yo salgo a la avenida, no venía nada, pero cuando en un segundo yo miro por el retrovisor ese carro tratando de adelantar ese bus precisamente por donde habíamos salido nosotros. Y hermano, y eso en cuestión de segundos usted queda pensando, esto es una catástrofe acá. Pero bueno, de alguna manera ese carro logró frenar, logró salirse nuevamente hacia donde estaba. Y hermano, y yo tuve que darle gracias a Dios. Y me vine con esa impresión dándole gracias a Dios, porque en ese momento el accidente había podido ser terrible. Y hermano, y uno no, o sea, hay situaciones donde usted no puede decir, es que fui yo, es que yo soy muy hábil. No. Hermano, hay momentos donde usted simplemente tiene que decir, la mano de Dios, es Dios el que puede obrar. Eso que sucedió, realmente fue Dios el que lo hizo. Yo estaba recordando cuando nosotros estábamos pequeños. Mi papá tenía un carro, un Ford inglés modelo 71. Imagine usted. Recuerdo mucho ese carro. Y mi papá, él acostumbraba llevar a algunos hermanos, a algunos ancianos, los llevaba a la escuela dominical y luego de la escuela dominical los recogía nuevamente y los llevaba a sus casas. Entre eso estaba una hermana muy querida, que ella había sido una anciana era la esposa de un pastor que ya había partido para estar con el Señor. Y recuerdo que mi papá iba y la recogía y luego la llevaba después de la escuela dominical. Pero en una de esas idas, nosotros, claro, íbamos con él en el carro.
Y bueno, quienes son de Ibagué, conocen Ibagué, saben del barrio Calarcá. El barrio Calarcá tiene desde la avenida Sexta, tiene decimos nosotros, una cuesta. Hay una cuesta, usted tiene que descender y la hermana vivía en la parte de abajo. Entonces uno desde arriba, bueno, venía descendiendo y habían avenidas, o hay las avenidas, todavía están, usted las conoce allí, si es de Ibagué. Y luego allí adelante teníamos que girar para llevar la hermana donde vivía. Pero sabe que en esa cuesta, cuando el carro iba descendiendo, el carro se quedó sin frenos. Escúcheme eso, esto es verdad, yo lo recuerdo. El carro se queda sin frenos en esa cuesta cuando va bajando. Mi papá se queda en silencio, él no dice nada. Lo cierto es que él está mandándole el pie al freno y el carro no frena. Y hermano, en una cuesta. Ahora, le digo, si usted conoce Ibagué, usted sabe que no es una cuesta, no es un pequeño desnivel, no es un pequeño, es una cuesta completamente, es bien parado eso allí. Descenso es bastante fuerte. Y hermano, pues un carro sin frenos en una cuesta, ¿qué es lo que pasa? Pero sabe que mi papá, pues al no poder hacer nada, hermano, simplemente tienes que manejar su cabrilla como pueda. Pero lo cierto es que cuando el carro descendió, cuando descendió de la cuesta y que ya vienen las avenidas y todo eso, el mismo carro se encargó de frenar. Y hermano, y alguien puede de pronto echarse flores y decir cosas, pero hermano, yo me imagino la mano de Dios colocándose, aleluya. Me imagino a Dios mismo sosteniendo ese vehículo. A ver, usted hasta aquí llega. Hermano, ese Dios, el Dios nuestro. Sería ilógico venir a pensar y decir, vea cómo Dios, vea cómo yo, más bien, vea cómo yo lo hice, vea cómo yo frené. Y aunque el carro estaba sin freno, pero mire cómo lo frené. No, sabe que tuvimos fue que darle gracias a Dios porque Dios nos guardó la vida. Escúcheme bien, Dios nos guardó la vida, Dios nos libró en ese momento. Tal vez hubiésemos podido en ese entonces aparecer en las noticias, una familia se estrelló en su vehículo y los niños y todos los que iban allí, quién sabe qué sucedió. Pero sabe que ese titular nunca apareció en las noticias, porque antes de ese titular se apareció el Señor Jesús en nuestras vidas y nos libertó y nos salvó. Y ahora Él es el dueño de nosotros. Alabanzas al Señor. Por eso yo le digo esta mañana, claro, Dios, Él se puede glorificar en aquello en lo que nosotros nos movemos. Si usted no se extrañe de que hayan cosas y usted mismo hoy tiene que decir, hermano, es que yo tengo que contar de que yo en mi trabajo, es que yo he vivido situaciones, he vivido momentos, tal vez personas que dicen, es que yo he sido un buen comerciante, sí, yo conozco el tema, yo me preparé muy bien, yo estudié bastante. Pero llegó el momento de que vi las puertas cerradas, que vi que por ningún lado. Pero de pronto usted escuchó la palabra de Dios y usted le clamó a Dios y quiso como poner a prueba de alguna manera a Dios. Señor, vea, si usted quiere que yo me entregue, si usted quiere que yo realmente sea su hijo, yo quiero que usted me demuestre que usted está conmigo. Y hermano, y ese en tu palabra echaré la red, para muchos se convirtió en el testimonio de que lo que en ellos sucedió realmente no fue por mérito propio, sino que fue algo que fue una intervención divina, una intervención directamente del cielo. Entonces es ahí donde yo le decía, estos hombres están llenos de temor.
Oiga, ¿y quién se llena de temor al ver la barca llena? A ver, vaya y celebre, vaya y póngase contento, pero porque está lleno de temor. Le decía, porque ellos saben que lo que ha sucedido allí es un milagro de parte de Dios. Ellos saben que ese que está allí con ellos es alguien extraordinario. Pero saben que en todo esto, y para avanzar, porque ya voy mirando el reloj por acá, sabe que ellos habían podido responder de una manera diferente al llamado del Señor. Incluso reaccionar de manera diferente ante este milagro. Yo estaba pensando de pronto en una mentalidad carnal. Pedro se había podido quedar mirando al Señor y de pronto decir, uy, Señor, esto, uy, oiga, usted sí tiene poder, uy, Señor, vea, usted no se ha dado cuenta que nosotros estamos frente a un negocio, frente a una oportunidad muy grande. Señor, vea, Señor, por qué no montamos un negocio? No, yo ya me imagino acá el negocio, la empresa de pesca, porque usted simplemente va y nos dice dónde tenemos que echar las redes y usted se encarga de llenarnos y vea, y vamos a tener el negocio más grande. ¿Sabe? Ellos habían podido responder ante el milagro de esa manera. Porque le digo en esta mañana, no toda persona responde de la misma forma ante un milagro. Le digo, hay quienes para ellos el evangelio se les convirtió fue en un negocio. Incluso hay personas que cuando alguien de su familia se convierte al evangelio, hermano, vea, esto es real. Hay quienes le ha dicho a su hijo, vea, hijo, yo lo veo que a usted le gusta mucho eso de la Biblia, vea, no hay ningún problema. Yo le voy a montar la iglesia, venga, yo le monto la iglesia, usted viva de eso. Hermano, y para muchos el evangelio y la palabra de Dios no pasa de ser esto como una oportunidad de negocio. Sin embargo, hermano, ellos no reaccionaron de esa manera. Por eso le decían, no todo el mundo reacciona de la misma forma. Los leprosos fueron limpiados y uno vino a dar gracias. Los otros 9 salieron y se fue. A ellos no les interesó. En Gadara el Señor libertó a un hombre, estaba poseído por demonios, pero ese hombre siendo libre, claro, los demonios salieron de él, se metieron en unos cerdos, los cerdos se lanzaron al mar y se ahogaron, y cuando llegaron los de los cerdos, a ellos el milagro no les importó. A ellos les importó fue su economía. A ellos les importó fue lo de sus cerdos. A mí no me interesa que ese hombre esté libre, no me interesa. A mí me interesa dónde están mis cerdos. ¿Dónde está? A ver, mi economía. Y sabe, y en vez de ellos aceptar al Señor, lo que hicieron fue que lo expulsaron, lo rechazaron que el Señor se fuera. Pero estos hombres de los que le estoy leyendo, hermano, Pedro cambió algo. Y es que en un principio le dijo maestro, pero ahora ya no le dice maestro. Ahora le dice, Señor, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Hermano, algo en él cambió al punto de que pudo reconocer a Jesús no solamente ya como un maestro, sino reconocer a Jesús como el Señor. Por eso yo le decía en un principio, ¿quién es tu Señor? A ver, ¿quién es tu Señor? Y entonces, habiendo hecho el Señor el llamamiento, vamos a leer nuevamente allí, dice, y así mismo, bueno, déjeme le leo desde el verso 8. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Dice el verso 9, dice, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de los que estaban con él. Y el verso 10 dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y dice el verso número 11, dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Hermano, vean, ellos no vieron lo que le decía, ellos no vieron el negocio,
Señor, vea, vamos, vea, Señor, vea, vamos a montarnos acá. No, hermano, el Señor los llamó y ellos dejaron todo por seguir al Señor. Bueno, el tiempo no me da para extenderme demasiado, o para extenderme mucho más. Pero sabe que ese dejarlo todo, yo estaba pensando en ese dejarlo todo, porque bueno, nosotros a veces los predicadores tendemos a no ser muy claros en lo que presentamos, en lo que enseñamos, y de pronto haya alguien que piense que dejarlo todo significa, bueno, entonces si yo voy a entregarme al Señor, entonces yo tengo que dejar mi vida pasada. Tengo que dejar mi empresa, tengo que dejar mi economía. Hermano Jairo, ay, qué bueno. Incluso esta era la palabra que yo necesitaba porque yo estoy cansado en ese matrimonio que tengo. No, yo voy a cambiar. Espera un momento, hermano. En el caso de ellos, el Señor los llamó a algo especial, a un ministerio, y claro, ellos tuvieron que dejarlo todo. Pero ¿qué significa el dejarlo todo para usted y para mí? ¿O qué significa para la iglesia hoy en día el dejarlo todo? ¿Será que usted tiene que renunciar a su trabajo? ¿Será que usted tiene que renunciar a lo que...? No. Hermano, ahí es donde lo que debemos más bien de hacer nosotros es cambiar de quién es el Señor de nuestra vida. Hasta ese momento ellos eran los señores de su vida. Ellos eran los que gobernaban su tiempo, ellos eran los dueños de su economía, ellos eran los dueños de las mismas posesiones que tenían. Pero cuando una persona se entrega a Dios, sabe que Él pone todo lo que tiene, lo pone y se lo entrega a Cristo, y ahí es donde nosotros cambiamos de ser señores a ser mayordomos. Porque ya yo no soy el Señor. Ya yo no soy el dueño, ahora yo soy el mayordomo. Y ahora como mayordomo, yo me encargo, o mi labor es la de administrar lo que yo ahora tengo. Que ya esto no es mío. Estos talentos, estas habilidades, esta familia, este negocio, esta economía, ya no me pertenece. Ahora le pertenece al Señor. Ese es dejarlo todo. Porque algunos incluso hoy en día van y miran lo que el Señor le dijo al joven rico. Le dijo, ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y venga y sígueme. Y algunos dicen, hermano, eso hay que hacerlo. Pero sabe que en la iglesia primitiva, incluso algunos lo hicieron, dejando todo, y a lo último se terminaron convirtiendo fue en una carga para otros. Porque ellos dejaronse con ellos, no, vamos a esperar al Señor, vamos a esperar la venida del Señor. Pero en ese estar esperando, y bueno, ¿y de qué va a vivir? Y entonces, ¿y qué pasó con su trabajo? No, hermano, yo dejé mi trabajo, yo dejé mi negocio, yo cerré mi empresa, despedí los empleados. No, yo ya no voy a trabajar más, voy a esperar la venida del Señor. No, ese no es el dejarlo todo. El dejarlo todo es quitar todo obstáculo que me impide a mí entregarme o entregar toda mi vida, entregársela al Señor y rendirme yo delante de Él, pero como un siervo. Por eso Pedro le dice Señor, ya no le dice maestro, le dice Señor, ahora tú eres mi Señor. Es rendirme ante Él, convertir a Jesús en el Señor de mi vida. Yo le digo en esta mañana, y soy claro en esto, lo que tú necesitas es dejar que Él sea el Señor de tu vida, el Señor de tu tiempo, el Señor de tu familia, decía. Él tiene que ser el de tus mismas habilidades, de los mismos talentos. Aquí has ido a la universidad que te prepara. Hermano, Él debe de ser el Señor. Tú debes de ser el mayordomo, el que administra. Sí, yo lo administro, pero esto que tengo no es mío. Y hermano, y le digo la verdad, hoy en día hay personas caminando con el Señor, hacen parte de la multitud que van con el Señor, pero que no son mayordomos. Ellos siguen siendo los dueños. Hermano, el dueño
Él hace lo que quiere con lo que tiene. Él hace, hermano, el dueño, yo soy dueño. A ver, esto es mío, este celular es mío. Si yo quiero, lo regalo. Si no quiero, pues es mío. Nadie me lo, es mío, es mi propiedad. Pero ¿sabe qué pasa cuando alguien es mayordomo? Que viene el dueño y le dice al mayordomo, le dice, vea, sáqueme allá esta vaquita y regálesela al vecino allá que va y dice, ¿cómo? Espera un momentico, ¿cómo así? ¿Cómo así que yo le voy a regalar? Sí, es que usted simplemente es el mayordomo. Usted no le interesa. Usted imagina un mayordomo diciéndole al jefe, ¿cómo así, jefe, dueño? Que usted va a coger la leche acá del rebaño y que la vamos a regalar. Regálela, si el dueño le dijo que la regalara, regálela porque es el dueño. Hermano, pero ahí es donde muchos creyentes no son mayordomos. Ahí es donde de pronto algunos piensan, hermano, es que este versículo, eso de dejándolo todo, eso es para los pastores, dicen algunos. No, hermano, esta es una palabra para todos. Dejándolo todo. Convierte a Jesús en el Señor de tu vida. Permite que Él sea el Señor de tu vida. Y si me deja, le digo algo y no le va a gustar. sé que no le va a gustar. Por eso es que hay algunos que no diezman. A la verdad, déjame, se lo dije así. Usted estaba contento. Se le acabó la risita. Por eso es que hay algunos que no diezman, porque Jesús no es el Señor de ellos. Ellos no son mayordomos, ellos no son administradores, ellos son dueños y ellos dicen que yo voy a coger mi platica y que yo la voy a llevar no, olvídese, porque ellos se sienten dueños. El mayordomo dice, no interesa, señor, usted es el dueño de esto. Esta casa, esto no es mío, esto es de Dios. Ese carro que está allá, eso es de Dios. Esos talentos que tengo, mi tiempo. El mayordomo dice, no, el dueño dice, yo no tengo tiempo, yo no voy por allá. Hermano, ¿usted por qué no se congrega? No, a mí no tengo tiempo. Hay quienes dicen es que mi tiempo es oro. Mi tiempo es oro. Yo cómo voy a desperdiciar mi tiempo en un culto de 2 horas, de 3 horas. A ver, hermano, y algunos hasta le reclaman al pastor. A ver, pastor, ¿usted no cree que está volviendo como desordenado esos cultos tan largos? Porque ellos siguen siendo dueños. El mayordomo, él dice, no, aquí me llamaron. Mayordomo dice aquí, me quiere tener aquí, me voy a estar aquí porque mi tiempo, porque mi vida, porque mis energías, porque lo que tengo ya no me pertenece. Ahora le pertenece al Señor. Sin embargo, algunos todavía están mirando hacia atrás lo que dejaron. Algunos están mirando las barcas. Yo no sé si usted ha pensado en los peces. ¿Qué pasó con esos peces? ¿Qué pasó con esas redes llenas? ¿Qué pasó con esas barcas? Tal vez tú lo pienses esta mañana, pero ellos se fueron y ellos no pensaron más en esas barcas. Ellos no pensaron más en esos peces. Ellos ahora tenían un Señor que les dijo, vamos, y les decía, levántense, vamos de aquí, vamos a ir a tal lugar, vayan a tal lugar. Hermano, ellos ya tenían otro Señor. Yo lo que te quiero invitar en esta hora es a que le permitas a Jesús ser el Señor de tu vida. Hermano, cuando el Señor hizo ese milagro allá para ellos y ellos pudieron ver toda esa abundancia, sabe que hubo algo que ellos entendieron y es que si ellos estaban con el Señor, a ellos no les iba a faltar nada. Y yo le quiero decir esta mañana en el nombre del Señor Jesús, si tú conviertes a Jesús en el Señor de tu vida, si tú permites que Jesús sea el Señor de tu vida, ten la seguridad de que Él no va a permitir que te falte nada. Yo no sé quién esta mañana, se me ha acabado el tiempo por acá, pero yo no sé quién esta mañana quisiera decirle a Jesús, ya no maestro, quisiera decirle, yo quiero Jesús que usted sea el Señor de mi vida. Usted le diga, yo quiero que usted sea el Señor. Yo no sé hoy qué te impide. Yo no sé esta mañana qué cosas tú no has podido dejar. Yo no sé de qué cosas te aferras.
el joven vino y le dijo, Señor, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le dice, guarda los mandamientos. Dice, todo lo he guardado. El Señor le dice, ahora ve y vende todo lo que tienes. Despójate de todo eso que tienes allá, dalo a los pobres y venga y sígame. Y dice que el hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Sabe que hoy en día hay muchos que tienen muchas ataduras. Hay muchos que están muy amarrados a vicios, a cantidad de cosas. Pero esta mañana yo quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús a que puedas hacer lo que estos hombres hicieron, que dice la palabra, y dejándolo todo le siguieron. Tal vez es una relación que tienes que no es lícita, tal vez es un negocio que no te conviene hacer, pero dejándolo todo le siguieron. Vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor esta mañana. Yo quiero que hoy alguien, mi anhelo, mi oración, que alguien esta mañana pueda tomar una decisión y pueda convertir a Jesús en el Señor de su vida. Ese es mi anhelo. Ahora yo no sé cuál es tu anhelo en esta mañana. Oremos, invoquemos al Señor, démosle gracias a Dios por la palabra que ha sido predicada. Creo que Dios esta mañana nos ha hablado. Yo le digo, a mí en lo personal, mientras yo estudiaba la palabra, Dios le hablaba a mi vida. Yo creo que Dios ha hablado en esta mañana. Digámosle al Señor que nos ayude, que nos permita nos ayude a quitar todo impedimento, todo tropiezo, todo lo que nos estorba para consagrarnos a Él y convertirnos en sus mayordomos, en sus servidores, pero que Él sea el Señor de nuestra vida. Señor Jesús, te doy gracias en esta mañana, Dios, por la palabra que ha sido predicada. Señor, tu palabra es de bendición para nosotros. Tu palabra nos edifica, tu palabra nos enseña, tu palabra nos instruye, oh Dios. Y esta mañana hemos recibido tu consejo. Señor, yo te doy gracias por la bondad que tienes. Te doy gracias por la misericordia tuya, porque es grande, porque es buena para con nosotros, Señor, y sé que te ha glorificado en nuestras vidas, has obrado de maneras extraordinarias, Señor, para mostrarnos tu poder, para mostrarnos tu grandeza, Señor. Pero esta mañana yo te pido por aquel que está allí a punto de tomar una decisión, Señor, pero que no se atreve a tomarla, tal vez porque hay algo que no puede dejar, hay algo que siente que no puede abandonar. Señor, pero en tu nombre hay poder y esta mañana hay libertad, oh Dios. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra en esta mañana, oh Dios de los cielos. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Bueno, le damos gracias a Dios por la palabra en esta mañana.